Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, lo primero que voy a hacer es voy a presentarme un poco para que sepáis qué fondo de armario tengo yo en este tema de la programación y desde dónde he llegado, por dónde he llegado aquí, ¿no? A hacer lo que estamos haciendo ahora. Yo soy mecánico, soy ingeniero industrial mecánico. Y entonces, pues bueno, en la carrera ya hace muchos años, pues estudié Fortran y luego cuando empecé en educación también, la parte formal que he tenido yo sobre programación fue un curso de 100 horas de Turbo Pascal hace, creo que 33 años o así, 32, 33 años, de bastante tiempo. Y luego, pues bueno, sobre todo he programado porque, pues bueno, he estado con temas de robótica educativa y he metido en temas como la FES de GOLIC, este tipo de cosas, de formación. Y entonces he programado un poco con distintas herramientas, de Scratch, Lego Mindstorm, etc. Y en mi centro llevo ya más de 10 años de TICS. Y gestionando G Suite, ahora Workspace, pues desde que pues bueno, llevé yo la implantación y lo llevo gestionando desde entonces. El contexto del centro, que esto creo que sí tiene que ver con lo que vamos a hablar después, es un centro, yo creo que es el mayor centro de FP de Euskadi, con 11 familias profesionales, 22 ciclos formativos, algunos doblados en euskera y castellano, algunos también con algún módulo formativo en oferta trilingüe, con opción euskera, castellano o inglés. Formación para el empleo, 6 certificados profesionales, 2 módulos formativos para desempleados, 21 formativos para trabajadores. Y en esos 22 ciclos formativos tenemos 72 agrupaciones diferentes. Todo esto supone que a la hora de gestionarlo, cuadernos, registros, pues todo se multiplica, pues bueno, todo se multiplica por estos números. Con lo cual, pues bueno, la gestión es compleja y en algunos casos, pues bueno, pues el empezar a trabajar con algunos sistemas de automatización, pues facilita que ciertas cosas se puedan hacer que de otra manera serían bastante laboriosas o complejas. Gestiono unas 2.000 cuentas anuales, de las cuales 340 son de docentes. 340 son cuentas de personas que están este año o estaban el curso pasado. Quien ya se ha ido, no ha estado en el curso anterior, se eliminan las cuentas. Entonces, tenemos 340 personas que han estado desde, digamos, septiembre 2019 hasta ahora, 340 profesores. Y este año, con todo el movimiento que hay con el COVID, ya ha habido más de 90 nuevas cuentas, o sea, 90 personas que han llegado este año al centro a trabajar, para más o para menos tiempo. Y de alumnos tenemos unas 1.600 y este año más de 700, de esas más de 700 son nuevas de este año. Una vez que se van, en octubre, eliminamos todas las cuentas de las personas que ya no están, de todo el alumnado que ya no sigue en el centro. O sea, que son cuentas que en realidad que sí están funcionando y que son cuentas activas. Entonces tenemos bastante movimiento de renovación de cuentas, la mayoría de ellas duran 2 años, algunas duran algo más por alumnado que se reengancha de un ciclo medio a uno superior o después de hacer uno hace otro del mismo nivel o lo que sea. Y esto hace que necesitemos tener un sistema que nos permita mirar si el año anterior tenían ya cuenta para no crearla
ofrecerlas a los docentes, etc. Para gestionar esto, y originalmente eran el punto en el que empecé a trabajar intentando automatizar tareas, fue con el tema de gestión de cuentas, porque llegaba septiembre y necesitábamos saber de los 1000 y pico alumnos que teníamos, cuántos tenían cuenta desde el año anterior, porque tenemos alumnos que se dan de baja, alumnos que repiten, alumnos que cambian de ciclo, etcétera. Necesitamos un sistema para ver quién estaba, quién se mantenía y para quién teníamos que crear nuevas cuentas. Y entonces, pues bueno, pues los primeros pasos fueron trabajando con fórmulas de hojas de cálculo, con fórmulas que se podían hacer búsquedas y se podían hacer consultas a partir de búsquedas y ver cuáles qué alumno tenía cuentas, cuáles no tenían, etc. Y esto de alguna manera automatizarlo con fórmulas. El segundo paso fue utilizar complementos. Complementos que, por ejemplo, nos ayudaban también a enviar comunicaciones a los alumnos, a los docentes cuando se daban de alta de un modo automatizado con algún tipo de complemento como el Formulo o algún otro. En su momento, esto que tenéis aquí en New Visions for Public Schools, el Club Lab, yo creo que ha sido la mayor fuente de los complementos que he utilizado. Son complementos que en el tema de privacidad el respeto encaja con nuestras necesidades, porque lo único que hacen es registrar el número de usos, porque es una organización pública, una organización que recibe fondos públicos, y entonces eso sí que lo tiene que registrar, pero no trata datos personales. Las herramientas que iba creando funcionaban, pero con el tiempo había que actualizar cosas y empezaban a fallar, y también quería que pudiesen servir a terceros, que otra persona pudiese utilizar también, y no sé cómo fue, pues empecé con el tema de los scripts. Empecé con el Google Apps Script. Al principio no tenía muy claro por dónde empezar. En mi caso, pillé un libro que encontré por ahí en internet, pillé el libro y empecé a hacer algunos ejercicios de los que aparecían por allí. Básicamente, voy a entrar, luego volveré a esta, pero yo creo que lo mejor es que os presente 3 ejemplos de las cosas que hago. Por ejemplo, en el tema, no he traído el ejemplo aquí, pero en el tema de cuentas de profesor en este momento, en Jefatura de Estudios rellenan un formulario cuando llega un docente. Ese formulario, en el momento que caen los datos a la hoja de cálculo, la hoja de cálculo lanza un script que, además de generar lo que sería el login de la cuenta, elige una contraseña de una lista bastante extensa de contraseñas de un modo aleatorio y le envía al docente, monta un correo con ello y le envía al docente, por una parte, sus datos de conexión, y nos envía a los administradores, nos envía una comunicación que ha habido un alta y que tenemos que crear la cuenta, y además envía a secretaría en un documento de texto, envía los datos de este nuevo trabajador del centro para que se haga esa parte administrativa. Y todo eso lo hace un script que nos va a hacer estas tareas varias. Bueno, voy a empezar con este. Por ejemplo, este es un ejemplo.
este fue un proyecto para, y una cosa, por favor, preguntar todo lo que queráis para que no me pase. Si me paso demasiado tiempo hablando y nadie dice nada, pues es una sensación un poquito extraña. Empezamos en el centro, decimos, tenemos que cuidar bien todo el tema de protección de datos con las imágenes, las autorizaciones, etcétera. Pero al final una de las dificultades es que el docente lo considera como una tarea, es algo que se asigna a los tutores, pero ellos lo consideran como una carga pesada, y lo cual hace que a veces no se haga, o que no se haga bien, o que se haga, bueno, que sea una manera que no sea sencillo el hacerlo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido con formularios. Digamos, ahí veis las aplicaciones implicadas, con una hoja de cálculo y un formulario. Tenemos un formulario que pueden rellenar los tutores con los datos, si es de una persona, con los datos de una persona, y si es de un grupo, es un formulario en el que se puede cargar como archivo adjunto una tabla con todos los datos de las personas que tienen que firmar la autorización, y ese formulario, esos datos del formulario llegan a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, en el momento que caen los datos del formulario, lo que hace es arranca un script que primero lo que va a hacer es generar o hacer una copia de una plantilla que es lo que sería la hoja a firmar, y la va a rellenar con los datos del alumno, la alumna, con la fecha, con todo ese tipo con todo lo que necesita. Lo va a convertir, una vez que está rellenado, lo va a convertir en PDF. Ese PDF se va a guardar en una carpeta en Drive, a la que, entre otros, tiene acceso a jefatura de estudios, y crea un correo electrónico con los PDFs, el PDF con todos los permisos en los que estarían dentro de un mismo PDF todos, o el de una persona. Va a crear un correo electrónico que va a tener como adjunto, y va a tener un texto que le envía a la persona que ha rellenado el formulario, y le dice, bueno, aquí tienes las hojas con las autorizaciones para usos de datos, y no tienen más que imprimirlas a dos caras, dárselas a firmar, y a partir de ahí guardarlas entregarlas en jefatura para que las guarde. Entonces, el docente lo único que tiene que hacer es rellenar un sencillo formulario, y recibe en su correo en unos minutos las hojas, todas las hojas en un PDF, que es solo imprimir. El anterior, este es uno que tengo hecho y que lo hice junto a una persona que llevaba un ciclo, y luego al final no lo han usado. En realidad me parecía bastante interesante, y bueno, pero luego no. Y entonces en este se trataba de cuando un docente, bueno, en el equipo docente, alguien en un funcionamiento normal, y hoy en día, si durante una hora o durante un tiempo están con un docente, y les da un feedback a un alumno, una alumna en particular, o a todo el grupo, lo más probable, o la mayoría de las veces, lo que sucede es que el resto de los docentes del grupo no se enteran de que se ha hecho eso. A veces sí,
pero otras veces ni se enterará y cuando ellos lo digan en otra hora, pues le dirán, pues yo no me he enterado, a mí nadie me ha dicho nada o lo que sea, ¿no? Y luego, a medida que el curso avanza, pues esas cosas que hemos dicho de modo oral, pues igual se olvidan o no se quieren acordar. Pueden pasar las dos historias. Entonces, esto era un registro compartido de comunicaciones. Lo que significa que, bueno, que teníamos una hoja de cálculo en la cual tenemos listados los docentes del grupo y los alumnos y alumnas del grupo. El script lo primero que hace es crear un formulario, en los cuales un campo es un desplegable con los docentes y otro campo es un desplegable con los alumnos y alumnas. A continuación, genera también una tabla que será la que, cuando se rellena el formulario, caerán todas las respuestas y la asocia con el formulario. Genera un documento de texto por cada alumno, alumna, al cual incorpora una cabecera, lo comparte para comentar con el alumno y lo comparte también para comentar con todos los docentes del grupo y le da la propiedad y la edición al tutor o a la tutora. Y todo eso lo guarda en el Drive. En esta tabla de aquí registra todas las URLs de los archivos, de tal manera que cualquier docente del grupo podrá acceder al registro de un alumno y una alumna para ver qué feedback se le ha dado. En el momento que un docente rellena el formulario con un feedback que podrá ser para una persona o para todo el grupo, lo que haya escrito se incorporará al documento por abajo, al documento correspondiente a ese alumno, a esa alumna. Ahí aparecerá quién le ha dado el feedback, cuándo se lo ha dado y qué es lo que ha dicho. Cuando si hay un momento que hay una reunión acá tiene que hacer una reunión de tutoría, tanto tutora como acceder a ese documento y podrá mirar a ver todo lo que se ha ido diciendo. Cualquiera podrá saber qué es lo que se ha hecho. Y todo eso, pues bueno, relacionando todos, o incluso tendrá aquí una comunicación, podrá haber comunicaciones vía correo electrónico. Y el tercero, como ejemplo, iba a dar, tenemos que modificarlo, pero bueno, en inicio era el tratar de que en el calendar tuviésemos los horarios del centro de todas las aulas, de los grupos y de los docentes. Utilizar los calendarios de recursos que ofrece G Suite y a partir de lo que es el horario de un grupo con docente, aula, módulo, con esa combinación, que genere el calendario genere los calendarios de aula y a la vez genere los calendarios de docente, de tal manera que solo de una tirada podamos acceder a partir de ahí al calendario grupo y calendario de aula y en consecuencia a cada docente le aparezcan sus clases en su calendario. Entonces, he hecho un script primero para preparar los datos y luego para generar o actualizar. Estos serían varios ejemplos. En todos los casos son
sobre todo en este caso y alguna otro que estamos haciendo ahora, por ejemplo, hoja de seguimientos de tutoría, pues igual hay que generar 72 hojas de seguimiento y de este modo y hay que compartirlas además con personas diferentes y entonces de esta manera pues resulta una tarea muchísimo más sencilla. Os voy a hacer una pregunta, por lo menos de sondeo, a ver. ¿Habéis programado? Pero, ¿qué habéis programado? Porque algo supongo que lo habréis hecho. Aquí no me deja. Espera. El sondeo me obliga a que ponga unas opciones. Si habéis programado, por favor, escribir en el chat en qué lenguaje habéis programado o si tenéis formación formal en programación. Agradecería. No se anima nadie. Vale. Vale. Emilio. Sí, sí. Vale. No, en fin, Scratch. Bueno, aquí lo que se utiliza es JavaScript, pero yo cuando empecé con los apps, con los scripts de Apps Scripts, no había probado nunca en JavaScript. Lo que sí, de entrada, viene muy bien, pues es tener un poco la estructura ahí para, pues eso, ser capaz de identificar patrones, utilizar bucles. Aquí, sobre todo, lo que estoy utilizando es un bucle repetir para for desde la primera línea hasta la última línea, básicamente. Y luego para JavaScript, pues es ir en cada momento buscando esto, o sea, las referencias con las que trabajo os los voy a enseñar y luego veremos cómo arrancar con un programa y haremos un par de ejemplos, por los cuales he preparado una plantilla y haremos un par de ejemplos básicos. Este es el punto de partida. O sea, este es uno de los puntos de partida y aquí lo que tenemos son, por una parte, tenemos lo que nos cuenta, que no está de más leerlo, tenemos guías y entonces en las guías pues nos presenta, por ejemplo, cómo hacer menús, cómo crear un menú personalizado ahí arriba, cómo almacenar datos, en propiedades, los triggers sencillos, cuando se abre la hoja para que haga algo, cuando se edita haga algo. Esto es también para páginas web u otros. Y lo segundo aquí, referencia, que es el sitio que se entra una y otra vez. Y, por ejemplo, para el ejercicio que haremos, que será un ejercicio sobre hoja de cálculo, pues tendríamos que venir aquí a hojas de cálculo y siempre se empieza por aquí, por la aplicación
por Spreadsheet, la clase Spreadsheet. Y aquí tenemos que lo primero siempre va a ser esto, coger la hoja activa o abrir una hoja por el nombre. Tenemos la hoja de cálculo. Cuando tengamos que hacer algo con la hoja de cálculo, vendremos aquí. Cuando estemos en una hoja, vendremos a hoja. Y cuando tengamos un conjunto de datos, un rango, pues iremos a rango para ver qué es lo que podemos hacer con ello. Entonces, tenemos aquí los diferentes servicios. Uno que no está en funcionamiento es el de Sites, porque Sites está depreciado y todavía no está la nueva API para los nuevos sites. Cuando entramos en Sites nos va a dar el aviso de que aquí en Overview que esto no va. Y ya como van a desaparecer los clásicos, pues esto ya no va a tener ninguna utilidad. Pero aquí tenemos el resto de servicios. Hay algunos que tendremos que utilizar en algún servicio avanzado. Y luego aquí abajo tenemos los servicios de script, pues bueno, desde script, las propiedades o HTML si queremos combinar, por ejemplo, con HTML o utilidades que sirven para fechas, para alguna otra cosa también. Entonces, este es uno de los espacios pues que cuando se hace algo, pues bueno, hay que pasar habitualmente. Bueno, este es el siguiente. Si hablamos apps, scripts, este es el siguiente. Los que programáis igual ya con Overflow. El Stack Overflow es muy útil porque ahí es el lugar donde hay un montón de preguntas y respuestas y cuando hacemos una búsqueda en Google para ver cómo se hace algo, por ejemplo, cómo generar un CSV a partir de una tabla con Google Apps Scripts. Entonces, pues aquí lo encontramos el código. Todo eso siempre conviene hacer la búsqueda en inglés. Entonces lo podremos encontrar aquí y con personas que se han encontrado con el mismo problema que estamos teniendo y que incluso a veces está el código que podemos coger y pegar y adaptar para lo que necesitemos. Y la siguiente fuente con la que pues eso, esta web de W3 Schools, que ahí está todo lo referido tenemos una ayuda de un tutorial de JavaScript muy útil. Entonces, si tenemos una cadena, que estamos con cadenas y queremos hacer algo, pues aquí podemos ver cómo encontrar en una cadena, cómo encontrar que sean 2 puntos, que sea lo que sea que necesitemos, porque necesitamos hacer un poquito, analizarlo para cortarla o para lo que sea. Entonces, todo eso lo tenemos aquí y no solo es que lo explica, sino que además tenemos este Write Yourself que nos va a ofrecer aquí. Lo vamos a poder ejecutar aquí e incluso vamos a poder editarlo, hacer algún cambio aquí para hacer una prueba y guardarlo y ejecutarlo otra vez. Y esto me ha llegado un poco tarde, pero lo recomiendo. Este curso es en la plataforma Udemy. Hoy está el curso a 19 €, termina en 5 horas y lo recomiendo porque es una ayuda muy, muy importante. Me gusta el curso, yo he hecho parte de él y coge todo. Está con hojas de cálculo, está cómo tratar documentos de texto, cómo jugar también, cómo generar aplicaciones web, etcétera. Muy recomendable. Estos suelen hacer de vez en cuando
de vez en cuando ofertas. Yo creo que pagué 12 euros o así cuando lo cogí, pero eso tiene 23 horas de vídeo, 104 artículos y todo muy práctico y recomendable para, aquí podéis ver todo lo que tiene. Tiene documentos, cómo coger los documentos, cómo jugar con el cuerpo de un documento, en Drive, Gmail, Sites, que luego veremos un pequeño ejemplo, no el API de Sites, pero otra cosa, pero muy recomendable como punto de arranque. Y luego una que utiliza JavaScript, se ha renovado recientemente lo que es el editor, el espacio de ejecución, el runtime. Se puede acceder a él directamente o desde documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios. Desde cualquiera de ellos podemos arrancar para crear un script y podemos tener scripts asociados a documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios. Desde cualquiera de ellos podremos interactuar con el resto de las aplicaciones de Google también. Pueden estar ligados al archivo o pueden ser independientes. Esto se ejecuta siempre en el servidor. Para nosotros tenemos que estar online, se ejecuta en el servidor y vamos viendo los resultados. Y se puede iniciar de modo manual, diciendo que ejecute un script en particular, automatizar, o cuando se abre el documento, cuando llega una entrada de formulario, todos los días a las 12, todas las semanas el sábado a las 12 de la noche, el 23 de julio. Eso podemos generar triggers que arranquen un script en particular de cualquiera de estas maneras. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos esta URL cortada que es labur.eus ejercicio 1, ejerc 1. Por favor, abrirla y hacer una copia. Os va a aparecer esto y le dais a hacer una copia y aquí lo tendréis. Entonces, escribir labur.eus barra C1. Y me decís cuando lo tengáis. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un primer ejercicio y entonces en ese primer ejercicio lo que vamos a hacer es, normalmente las fórmulas las podemos meter con las fórmulas propias de las hojas de cálculo, pero lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a crear una fórmula vía los scripts y la vamos a utilizar en la hoja de cálculo a partir de ese momento. Esta es una fórmula relativamente sencilla, bueno, es sencillita, pero a veces igual si tenemos algo más complejo, pues bueno, podría ser más adecuado o la única manera de hacerlo sería por medio de scripts. Por ejemplo, cálculos que tiene que hacer un cálculo recurrente hasta que el error sea menor que algo y lo podríamos hacer desde ahí. ¿Tenéis la copia? Sí, Roberto, el resto. Entiendo que estáis ahí. Vale. Bueno,
sí, la fórmula, muchos la sabréis ya, es el movimiento acelerado, uniformemente acelerado, distancia inicial igual a la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir donde tengo la tabla, copia. Vale, entonces, siempre para arrancar lo que vamos a hacer, lo podríamos hacer también directamente de un documento, lo veremos después, pero desde aquí en herramientas, editor de secuencias de contenido. Lo mismo sería desde documentos, lo mismo sería desde formularios y lo mismo sería desde presentaciones. Entonces lo tenemos, nos va a aparecer ahora el app script, proyecto sin título. Aquí tendremos, siempre nos entrará en el código GS, aquí tenemos los archivos del proyecto y lo que vamos a hacer, el script siempre va a tener esta estructura, función, y entonces en este caso vamos a ponerle mi función, vamos a ponerle, por ejemplo, distancia. Distancia. En este caso es una función digamos que es como hemos visto, de 4 datos, distancia inicial, velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Por lo cual tendríamos aquí distancia inicial, voy a poner así, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Distancia es función de todos ellos. Entonces aquí lo que voy a hacer es declararé una variable que será distancia corrida es igual, y escribimos la fórmula con esas variables, distancia 0. Es aquí que ya todo lo que esto es una cosa que antes no había, pero cambiaron el editor y ahora nos lo ofrece ahí. Damos al enter y lo incorpora. Empezamos a escribir por tiempo más aceleración lo voy a poner así. Podría buscar ahora cómo se escribe al cuadrado en las operaciones matemáticas que hemos visto aquí. Podríamos ver aquí funciones las matemáticas o en este caso directamente, no voy a complicar la vida, aceleración por tiempo dividido entre 2. Y punto y coma para cerrar. Meter la fórmula y ahora devolver distancia recorrida y 2 puntos. Realmente cuando utiliza aquí en JavaScript una combinación de dos palabras de esta manera, una seguida de otra, lo que se hace es poner todo en minúsculas menos la primera letra de la segunda, tercera, cuarta palabra. Nada más. Y con esto le vamos a dar a guardar. Y aquí iríamos a escribir distancia es inicial, coma, coma, perdón, que me lo he cargado. ¿Verdad?
Vamos. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Vale. Ejecutar. Vale. Perdón. Aquí he puesto error. Aparece aquí el error. Referencia a error T no está definido en la línea 3. Y entonces tengo aquí tiempo. Ya está. Listo. Lo guardo. Ya está. 8. Sí, sí. Jesús. Preguntabas a qué te refieres con el nombre. A ver, aquí, en realidad, aquí podemos poner lo que queramos y luego lo vamos a tener que utilizarlos aquí en el interior. Aquí. La distancia, velocidad, estos son cómo nombro las variables y estos nombres de variables únicamente los voy a utilizar dentro de la función y luego me va a devolver el cálculo. Luego aquí no tiene, al final es un tema de las posiciones, como cuando utilizas cualquiera de las fórmulas que podamos tener desde aquí, también cualquiera vamos a tener una serie de posiciones que vamos a tener que asociar. Entonces, no es nada más que hacer esto. Esto sería un programita bien básico, no necesita ningún permiso y tendríamos ahí podríamos hacer una fórmula o esta fórmula podría ser con 4 datos de entrada, podrías hacer cálculos bastante más complejos y que te volviese luego la solución. Entiendo que no tenéis con esta. El siguiente ejercicio, ya, pues bueno, es un poquito más complejo y entonces es a partir de una hoja de cálculo va a ser, lo tengo por aquí, el original. Vamos a tener una hoja de cálculo como esta, en la cual, en mi caso, pues hay algunos casos en que yo creo que tengo no sé si tengo una abierta por aquí, porque incluso estos, como no tienen ningún dato, os la puedo enseñar. Son todos los ciclos formativos que tenemos en euskera y en castellano, con los acrónimos, y luego tengo aquí, esto lo voy a ocultar, tengo aquí esta columna para registrar cuando yo creo los documentos que tengo que crear para registrar la URL y el identificador. Y con esto es igual con el script que tengo creado aquí, es igual que tenga aquí, como tengo 22 ciclos formativos, como si tengo 40 o tengo 13. Va a funcionar exactamente igual. Vamos a hacer algo parecido a partir de un conjunto vamos a tener una serie de columnas que sean, en este caso, lo llamo grupo. Cada grupo tiene asociado un correo electrónico y que puede ser el correo electrónico de su tutor, tutora o lo que sea. Y luego vamos a tener estas columnas de identificador y URL. Además de esto, vamos a tener una plantilla como esta, que va a ser la plantilla de la cual vamos a generar una copia por cada grupo. Incluso podríamos hacer que va a generar la copia
le va a modificar el nombre, le va a poner un nombre que sea significativo, va a escribir aquí el nombre del grupo y podría incluso compartirlo después para verlo o para editarlo, podría compartirlo con esta dirección de correo. Entonces, lo que os voy a pedir es que hagáis una copia de cada uno de estos dos. Vamos a utilizar una que va a ser de alguna manera el máster en la cual vamos a crear el script y vamos a generar las copias a partir de ahí. Y luego tenemos aquí abajo la plantilla. Entonces, hacer las copias de las dos, me avisáis y empezamos. En este caso es labor.eos/ejerc2 y ejerc2p de plantilla. Nos deja, si nos deja, vale, pues entonces, de momento, creía que estaban. Ah, vale. El ejercicio 1 sí que lo había preparado para. Vale, ya está. Ahora ya podéis. Ahora veremos que ya tiene, he metido un poco, he metido ahí dentro los pasos que hay que dar y luego además, pues bueno, un pequeño script para que abra un nuevo menú y luego por otra parte, ahora lo que hago también es agregarle un segundo script que me permita borrar todo lo que creo, de tal manera que cuando estoy haciendo pruebas con un script, lo puedo lanzar para que genere los 22 documentos que tiene que generar y en lugar de luego tener que ir a Drive, si no valen, tengo que ir a Drive a borrarlos, lo que hago es generar un segundo script que los borre todos. Entonces, si accedemos a este, digamos, tenemos aquí, hacemos una copia del 2 y luego una copia de la plantilla. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer aquí, antes de entrar en otro, vamos a hacer un copiar de esto que tenemos aquí arriba. Cada uno tendréis la vuestra, en cada uno va a ser diferente. Esto es el identificador de esta hoja de cálculo, que es un valor único para esta hoja de cálculo. Entonces, cuando tengamos que hacer copia de esta hoja de cálculo, este identificador nos facilitará esa tarea. Gracias a ese identificador le podemos decir de qué archivo tiene que hacer copia. O sea, lo voy a copiar ya. Voy a ir a la copia del ejercicio y aquí voy a ir a editar. Y antes de que se me olvide, voy a escribir por aquí constante ID, lo voy a llamar ID, igual, entre comillas. Ahí tengo el identificador de ese archivo del cual tendré que hacer copia. Bueno, lo que tenéis ya, si habéis entrado ahí, lo que tenéis ya es primero la función on, open
esta que veis aquí, que esta para lo que sirve es para que cuando se inicie el documento se genere aquí este menú. Este menú que por ahora tiene eliminar ficheros y aquí tiene crear ficheros, algo que todavía no existe. Aquí lo que tenemos son los pasos que vamos a tener que hacer para el programa que vamos a hacer. Y este lo comentaremos después, este nos va a servir para que todo aquello que hayamos creado pues lo podamos eliminar. Pues voy a empezar con, siempre empezaremos, función, voy a llamar, crear ficheros, abrir llave y empezaré a meterlo ahí. Y ahí es donde voy a meter la constante. Voy a meter ahí. Entonces, ¿qué pasa? He perdido todo lo que tenía. Perdonad, porque he perdido todo lo que tenía ahí ya preparado. Bueno, este es las dos barras, es el modo de comentar, o si no, también se puede comentar con barra inclinada asterisco y luego al final del comentario asterisco barra. Eso nos permite comentar varias líneas solo poniéndolo solo una vez. Entonces, voy a dejar como estaba, que solo es una línea. Y lo primero que vamos a hacer siempre es cargar la hoja de cálculo. Voy a llamar SS, digamos spreadsheet, entonces igual. Entonces hay que cargar el servicio. Esto lo haremos cuando estamos en una hoja de cálculo, lo haremos con spreadsheet. Spreadsheet app. Si lo hacemos con forma o el Gmail app o tenemos cada uno tiene la suya. Y entonces aquí podemos coger la hoja de cálculo activa o incluso podemos, si es otra hoja, la podríamos abrir por identificador o por URL. En nuestro caso, como es esta misma hoja con la que vamos a trabajar, Get Active Spreadsheet. Ya tenemos SS, que es esto sería el abrir archivo. Tenemos abierto el archivo y ahora queremos cargar la hoja. La hoja tiene un nombre de datos. Podemos coger aquí y decimos hoja igual a SS, el archivo, escribimos punto y al escribir un punto nos ofrece todo lo que se puede hacer con una hoja. Y en este caso ponemos get, podemos coger get active sheet. Esto es útil si tenemos, por ejemplo, varias hojas y el script puede actuar sobre las diferentes hojas. Cuando lo tenemos de esta manera y ejecutamos el script desde el menú, lo ejecutará en la hoja que estemos. Si queremos que siempre lo haga, queremos que lo haga en una hoja determinada con un nombre determinado, get sheet by name podemos hacer. En este caso se llama datos y tendríamos ya cogida la hoja, esa hoja en particular.
Bueno, hemos abierto el archivo, ya tenemos la hoja, le hemos dado un nombre a la hoja, y entonces ahora podemos cargar los datos. En esta hoja lo que nos va a interesar es cargar todos estos datos, porque queremos hacer, por cada grupo, queremos hacer algo, queremos generar un archivo. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es cargar, var datos, es igual. Los datos se cargan de una hoja. Y lo que se hace en una hoja es cargar un rango. Podríamos hacer get range y cuando vemos el rango, vemos que aquí nos va a ofrecer una fila, una columna y si seguimos nos ofrecería número de filas y número de columnas. Esto nos permite, pues digo, si hago el fila, digamos, el 2.1, estaría cargando lo que tenemos aquí. Tendría este rango. Si hacemos 2.1 y luego le digo, podríamos hacer a partir de 2.1, o como otra vez, me pide número de filas. Entonces tendría número de filas 10. Podría ser ahora aquí 10. Y número de columnas 2. Y con eso tendría el rango. Con eso tendría, a partir de la 2.1, tendría todo esto. Tendría el rango, no los datos. ¿Me interesa hacerlo así? Si siempre van a ser 10 filas y 2 columnas, lo puedo hacer así. Pero si no sé, si pienso que hoy son 10 grupos, pero mañana pueden ser 13 y pasado mañana pueden ser 8, entonces me conviene algo que sea un poco más flexible que el decirle, cárgame esas líneas y esas columnas. Entonces hay otra opción, que es data range, que lo que hace es cargar un rectángulo, el rectángulo el cual contiene datos. En este caso, cargaría, hasta ahí no, perdón, cargaría todo esto. Cargaría esto. De todas maneras, esta primera línea no me interesa, y ahora lo veremos. Con eso he seleccionado el rango, lo cual no quiere decir que haya leído los datos. Si además quiero leer los datos, tengo que ponerle que los obtenga. Como sé que es más de el rango abarca más de una celda, le digo get values, y si fuese una sola celda sería get value. Pues con esto lo que ha hecho es cargar toda esa matriz. Vamos a ver una cosa, es una matriz. Esto de logger.log nos va a permitir ir viendo, a medida que hacemos un programa, pues ver un poco qué es lo que está sucediendo ahí. Si yo ahora lo guardo, voy a guardarlo. Voy a seleccionar aquí, crear ficheros y lo voy a ejecutar. La primera vez que lo ejecutemos, siempre nos va a requerir permisos. En este caso, estamos accediendo a los datos de una hoja de cálculo, entonces nos va a pedir permiso para ello. Decimos con qué cuenta y esto permitirá a proyectos sin título ver, modificar, crear y eliminar archivos de Google Drive y ver, modificar, crear y eliminar hojas de cálculo de Google Drive. Entonces, como es nuestro, nos fiamos y lo aceptamos. Entonces, aquí lo que tenemos, podéis ver que lo que ha cargado es una matriz. Es una matriz, digamos, de matrices, porque JavaScript no tiene matrices bidimensionales. Entonces, cuando tenemos así unos datos como estos en
lo que asociaremos con una matriz, un array, pues lo que hace es una matriz en la que tiene el primer elemento es toda esa cabecera y luego bajando con las siguientes líneas. Esta cabecera en realidad no sirve para nada a la hora de crear los datos, con lo cual lo que podemos hacer, y esto es también un método de datos.shift. Esto lo que va a hacer es a una matriz eliminarle el primer elemento. Elimina el primer elemento y entonces ahora lo único que tenemos, tenemos esto. Esto es lo que tenemos ahí con esa variable. Esta variable datos, estos son los datos que tiene. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer esto de arriba abajo y para cada línea vamos a ir creando un archivo. Entonces para ello, lo primero, esto lo voy a eliminar. Entonces, entonces voy a poner i igual a 0 desde 0 hasta i menor datos.length, pues hasta que llegue a la longitud de la matriz. La longitud de la matriz me va a dar, ese valor va a ser 10, con lo cual va desde 0, tiene que ir desde 0 hasta 9, por lo cual aquí menor que. Y más. ¿Sabe? Vamos a empezar línea a línea con lo que tenemos que hacer aquí. Vamos a ver. Vamos a generar, vamos a ver primero, esto lo podríamos hacer de otra manera, pero vamos a poner primero el nombre del archivo. Al nombre del archivo le vamos a poner, por ejemplo, notas de. Vamos a coger este elemento. Entonces ese elemento es datos fila. La fila es el índice y después estamos en la columna 1. De todas maneras, como es una matriz, en la matriz empieza el índice desde 0 y entonces sería y 0. Y con eso tendríamos el nombre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo primero es crear vamos a crear una copia de la plantilla. Entonces, para crear una copia de la plantilla, vamos a coger, voy a llamarle var o 0 es igual. Hacer una copia de la plantilla, lo que tengo es un servicio de Drive. El trabajar con archivos es un servicio de Drive, con lo cual empiezo a escribir Drive App y lo que tengo que hacer en Drive lo primero es cargar el archivo. Entonces tengo ahí, vemos aquí, obtener get file by ID. No me sirve la URL, tiene que ser el ID. Como tenía de ahí arriba, aquí ya tengo cargado el archivo. Y entonces ahora lo que puedo hacer es hacer una copia. Para hacer una copia, make copy. Y lo guardo.
el copy y le puedo poner el nombre. Y entonces el nombre, perdón, vale, el copy. Entonces con esto va a hacer una copia. Con esto ya voy a tener una copia del archivo. Poner nuevo fichero, punto, y le voy a poner el nombre. Le puedo poner un nombre, set name, y tengo el nombre. Tengo creado el archivo y tengo puesto el nombre. Además quiero en esta, en la plantilla, quiero que en la celda C1 escribir el nombre del grupo. Entonces para ello, si quiero escribir el nombre del grupo, lo que tengo que hacer es en el, perdón, no. No, todavía estoy en el servicio de Drive. Lo que voy a hacer ahora es registrar el ID y registrar la URL de ese archivo. Entonces, para ello, esto es la columna 3. Lo que voy a hacer, voy a coger esa celda, voy a obtener esta celda. Entonces, esa celda es a la hoja, se llamaba hoja. Selecciono el rango donde quiero escribir. En este caso, estoy en la fila, el índice es el 0, pero la fila se corresponde a la fila 2, por lo cual tendré que hacer aquí las 2. Y la columna es la 3. Con lo cual aquí tendré que poner 1 menos 2. Perdón. ¿Dónde estaba? Me perdí. Vale. Perdón. Había dicho I más 2. 2. Entonces, antes hemos visto que una vez seleccionado una celda, un grupo de celdas, poníamos get value o get values para leer el valor, para escribirlo será set value, y aquí escribiremos el nombre del grupo. El nombre del grupo, lo hemos cargado antes, era esto de aquí. Y vamos a escribirlo. Bueno, podemos guardarlo y podemos hacer una primera prueba. Tenemos en cuenta que después tenemos la posibilidad de borrar los ficheros. Si voy aquí a crear ficheros, la va a ir ejecutando. Si voy mientras a reciente de Drive, enseguida deberían ir. Aquí van apareciendo todos los archivos, lista, primero hace la copia, vemos aquí cómo va, y si abro por ejemplo el 4, veré que tengo lista y notas de grupo 4, y aquí no tengo, no, porque esto no lo he hecho, vale. Hay algo que no ha creado los archivos, los ha creado bien, pero aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, al 10.
pero por alguna razón no me ha escrito. Vale, vale. Ya sé por qué. A ver, range. L más 2, set value. Datos y 2. No, esto no es lo que quería hacer. A ver, aquí en la celda I más 2, que era esta, lo que quería escribir era el identificador 0.get ID. Y en la siguiente, no es I más 1, porque cuando estás en la primera fila, el índice es 0, con lo cual esta es la fila I más 2. Es la cabecera, tiene que ser eso I más 2. Esto sería un 3. Y aquí tendríamos, vamos a quitar esto, URL. Vale. Hoja, esto era hoja, la hoja de datos, que era en sus últimas 2 fila. Pero está bien así. Bueno, nada, está mal. Comento una cosa, quería cambiarle a esto. Otra de las cosas era cambiarle, escribir aquí. Cuando queremos hacer algo en un servicio, tenemos que abrir el archivo en el servicio. Ahora tengo este nuevo fichero, es el fichero en el servicio Drive. Entonces, a este fichero no le puedo aplicar de la clase de hojas de cálculo. Entonces, tengo que hacer, aquí tendré que hacer hoja nueva es igual, perdón, spreadsheet.open by ID, aquí, o fichero get ID. De esta manera puedo abrir la hoja de cálculo en el servicio hojas de cálculo. Hoja lista igual hoja nueva, perdón, nueva punto get active, cargo la página y entonces ahora cargo cuando tengo la página hoja lista punto, cojo el rango, es este, esto es podría poner C1 también, o puedo poner 1,3. 1,3
punto set value, el set value, le pongo este de aquí. Vale. Y ya con eso está completo. Creo. Aquí. Lo que tenía mal era la columna. Me ha machacado. ¿Veis aquí que me ha machacado lo que eran los correos y me lo he puesto todo una fila a la izquierda? O sea que aquí lo que tengo mal, claro, al obtener el rango para escribir no le tengo que quitar uno, tengo que bueno, sí, al escribir no estoy con la matriz, sino que estoy con el rango, con lo cual esto es un 3 y esto es un 4. Voy a quitar esto, ya está, pues así. Bien, ahora tengo que crear ficheros. Vamos a ver si funciona, porque antes de que se acabe os quiero enseñar una cosita, otra cosita bastante sencilla. Veis aquí que ya está escribiendo en la celda, en esta celda está escribiendo y aquí, lo he hecho otra vez, yo creo que no lo he corregido o no lo he guardado, o no le he dado a guardar para que lo guardase. Si esto lo hubiese puesto bien en su sitio, ahora podría coger, ir a eliminar ficheros. A ver aquí, eliminar ficheros, y aquí pone elimina ficheros. Vale. Bueno, esto los puedo coger y los puedo eliminar y ya desaparecerán del drive. Bueno, una cosita más. Si bien no se puede, si bien no es posible la API de los sites de Google, lo que sí es posible es en los sites, digamos, sí, vale. En un site es posible insertar un script. Por ejemplo, aquí tengo este es un script similar a lo que sería el Hello World, o sea, el Hola Mundo de inicio, y es un script que cuando se abre el site, en este caso lo único que hace es mirar qué día es hoy, o sea, mira el día, del día obtiene qué día de la semana es, y el número que da de día a la semana lo convierte en el textual y dice hoy es jueves. Cuando lo abra mañana está diciendo hoy es viernes, hoy es sábado, hoy es domingo, dependiendo del día de la semana. Es un script muy básico, es este, y lo que vamos a tener siempre, este lo he sacado del curso ese de Udemy, a esa lección llegué ayer y hace una cosa muy sencilla. El Duget es lo tenemos que utilizar siempre que queramos hacer una aplicación web, porque cuando se ejecuta la aplicación, lo que va a hacer es buscar esa función Duget para ejecutarla. Entonces, en este caso, lo que tiene es una matriz con los días de la semana. Tiene esta de JavaScript que dice la variable hoy es igual a new date, que eso lo que hace es en hoy
lo que vamos a tener es el día y la hora y minuto de segundo de este momento. Con día, esto creo que al final no he llegado a utilizarlo, aparece en gris y eso quiere decir que no lo he utilizado. Y entonces, lo que he hecho ha sido variable día de la semana, es, digamos, bueno, lo voy a ver, con hoy, GetDay, lo que obtenemos es el número de día de la semana empezando desde cero, empezando desde el domingo. El domingo es el 0 y el 6 es el sábado. Con lo cual lo voy a convertir como tengo la matriz, la he puesto iniciada desde el lunes, aquí el 0 es el lunes, y entonces lo que voy a hacer es leer la posición, en el caso de hoy, hoy en GetDay me va a dar el número 5, que menos 1, bueno, estoy liando, va a dar el número 4 y que menos 1 es el 3, y entonces de esta matriz me vale leer el jueves. No sé si estoy liando. Lo único, lo importante, esta función lo que tiene que devolver, lo que va a devolver es del servicio de HTML, va a generar unas HTML y lo que he hecho ha sido ponerlo aquí entre paréntesis con entre dos comas esta cadena que empieza por una etiqueta más el día de la semana más el cierre de la etiqueta. Entonces, de aquí vamos a implementar. Vamos a nueva implementación, le ponemos un nombre a la nueva implementación. Voy a implementar y esto es lo que voy a insertar en la página, en el site, como código para que luego lo ejecute cuando la hoja se abra. Y si alguien quiere meterse, yo recomiendo el curso ese. Y yo creo que hasta aquí no he hecho más que hablar y con poca interacción, pero bueno, espero que os sirva para algo. Si tenéis alguna pregunta.